Ya. Entonces, vamos a ver una presentación donde básicamente vamos a ver las cuentas que desglosa cada una de las cuentas generales. Y luego de eso vamos a ver la circular de la Comisión para el Mercado Financiero que presenta, vamos a ver el formulario propiamente tal. Y este documento se los voy a compartir para que ustedes lo mantengan como un glosario si ustedes lo quisieran, tanto para su uso actual en este ramo como para usos en el futuro, ¿ya? Entonces, ok, la metodología es a través de esta ficha, que es un formulario, que es una ficha estadística codificada uniforme. ¿Qué significa esto? Esta es una ficha que todas las sociedades anónimas deben rellenar según los estándares que la comisión presenta, que no son estándares como arbitrarios por parte de la comisión, sino que son en base a la IFRS, ya que son estas normas internacionales de contabilidad. Entonces, esta ficha básicamente nos exige ciertas características de presentación de los estados financieros. Entonces, según la propia Comisión para el Mercado Financiero, señala lo siguiente. Los estados financieros deben ceñirse cabalmente a las normas de IFRS, ¿ya? Recuerden que de esta manera se pueden llegar a tomar decisiones comparativas, por ejemplo, entre empresas para poder realizar inversión, a pesar de que no estén en el mismo país, ¿ya? Solo para efectos estadísticos de esta superintendencia se ha determinado proporcionar un formato de presentación de los estados financieros, ficha estadística codificada uniforme IFRS, en adelante FECU IFRS, al cual deberán ajustarse las entidades inscritas en el registro de valores que deban presentar su estado financiero acorde a dichas normas. Entonces, quienes presentan según FECU serían las sociedades anónimas, ¿ya? Esto no quita de que una, por ejemplo, una sociedad limitada, una sociedad por acciones o una EIRL quisiera llevar esta misma ficha estadística en su registro. Ya, eso no es de uso exclusivo para las sociedades anónimas, sin embargo, sí se les exige a ellos, ¿ya? La información que es requerida según la propia comisión y sobre esta misma ficha son las siguientes. Y es que la presentación debe ser tanto trimestral, que es de forma intermedia, y anual, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Es cuando nosotros veíamos, por ejemplo, ejercicios donde nos decían, se pide realizar las contabilizaciones trimestrales. Ok, aquí está el porqué. Y es porque la Comisión para el Mercado Financiero exige que se realice este levantamiento que en esta ficha, tanto trimestral como anual. Entonces vamos a tener básicamente 3 antes del anual, ¿ya? Ahora, ¿qué se exige? Bueno, lo primero es que se exige un informe de auditores externos, que es esta carta que yo les presentaba, que está al principio de los estados financieros, que básicamente dice que según lo auditado, es decir, según lo revisado por ellos, que son los expertos, está todo en orden, ¿ya? Lo otro es que también para la presentación intermedia también se pide un informe de auditores externos. Siempre van a necesitar este informe para determinar que está todo coherente y que está de acuerdo a lo presentado, ¿ya? Lo siguiente, esta ficha contempla ciertos temas que deben presentarse, ¿ya? Según esta ficha, va a tener que ser la identificación propia de la empresa, es decir, el rol, por ejemplo, el nombre, de qué fecha hasta qué fecha va a ser la presentación. Los estados financieros, como el estado de situación financiera, el estado resultados integrales, el cambio en patrimonio, el flujo de efectivo y las notas explicativas, ¿ya? Todo esto es parte de los estados financieros. Lo otro que debe presentarse también en esta ficha es un análisis razonado. Un análisis razonado básicamente es un análisis de desempeño que ha tenido la empresa durante un periodo, puede ser trimestral o anual. Entonces, nos determina a nosotros básicamente es un resumen de la empresa, por lo tanto, tenemos como la memoria donde nosotros podemos ver la estrategia, estrategias de sostenibilidad, estrategias de crecimiento, estrategias con los accionistas, por ejemplo, o de inversión.
Pero tenemos este otro, que es un análisis razonado, que es respecto a un resumen financiero del desempeño, de la rentabilidad, del endeudamiento, de la liquidez, de los resultados que han obtenido durante el periodo. Entonces nos permite tener esta mezcla perfecta entre la memoria y el análisis razonado de cualitativo con cuantitativo. Lo otro son los hechos relevantes que según la empresa ha determinado, juntas de accionistas, lo que han determinado estas juntas de accionistas, inversiones, fusiones, adquisiciones, liquidaciones, por ejemplo. Y lo último es una declaración de responsabilidad de la empresa, ya quiénes son los responsables. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en estos dos que están aquí, ¿ya? Si bien existen 5 estados financieros que nosotros podemos visualizar en los estados financieros, nosotros nos vamos a centrar en estos dos y vamos a desglosar estos dos y vamos a analizarlos profundamente, ¿ya? Y es parte de su trabajo realizarlo también para tener en la práctica esto. Entonces, lo primero que vamos a analizar nosotros, bueno, aquí es el estado de situación financiera, varían los activos corrientes, ¿ya? Y la definición de activo corriente que determina esta ficha es que son activos que se espera realizar o vender en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. Y esto es súper importante porque dice el ciclo normal de la operación, ¿ya? Normalmente nosotros nos vamos a encontrar con empresas con un ciclo normal de un año y nosotros decimos y determinamos arbitrariamente que los activos circulantes son menores a un año. Pero técnicamente lo que deberíamos decir es que según el ciclo normal de la operación, ya, o sea, el ciclo de la empresa entre ingresos, egresos y todo el ejercicio y actividad que tengan, ese es el ciclo. Entonces, para nosotros es menor a un año o hasta un año, ¿ya? También incluye activos mantenidos para negociación, efectivo u otro medio equivalente de efectivo para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo. Entonces, ojo aquí, tenemos activos mantenidos para negociación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos efectivo o caja banco y podemos ver empresas que tienen un alto efectivo o alto nivel en cuenta corriente, por ejemplo. La pregunta es ¿para qué? Bueno, porque el objetivo es, por ejemplo, una negociación futura de adquisición de un negocio, de inversión en algún activo no corriente, por ejemplo. También puede ser para lo que dice aquí, que es cancelar un pasivo en el futuro, que sería créditos, por ejemplo, o proveedores, u otras obligaciones que se haya comprometido. Por ejemplo, un pago anticipado por parte de los clientes para nosotros es una obligación, ¿ya? Entonces, aquí está el desglose de lo que según la ficha debería aparecer, que sería efectivo equivalente a efectivo, activo financiero a valor razonable, con cambios en resultado, perdón, mi gato se cayó muy feo. Ya, activos financieros disponibles para la venta. Estos serían activos financieros que tienen una finalidad más de rentabilidad que de mantención, por ejemplo, por estrategia. Veamos aquí acciones, por ejemplo. Otros activos financieros que no se puedan categorizar en las siguientes que están arriba. Deudores por ventas u otras cuentas por cobrar, que serían clientes, por ejemplo. Cuentas por cobrar entidades relacionadas, existencias, activos biológicos, impuestos, anticipo dividendo, otros activos corrientes, ¿ya? Ahora, veamos lo que son los activos no corrientes. Y la definición es un poco chistosa porque dice que son todos aquellos activos que no corresponden a activos corrientes, ¿ya? Es como todo lo demás. Y aquí podemos encontrar un sinnúmero de cosas. Sin embargo, los que son con mayor característica son las propiedades planta y equipo, que aquí podemos encontrar una depreciación, por ejemplo. También tenemos otros deudores, deudas por cobrar, que van a ser aquellos clientes que
tengamos un saldo que nos deben mayor a un año, por ejemplo. Inversiones en otras empresas, propiedades de inversión, activos por impuestos diferidos, ¿ya? Y estos serían los activos no corrientes. Vamos ahora con los pasivos corrientes. Dice exactamente lo mismo de los activos corrientes, que corresponde o se espera liquidar en un ciclo normal de operación de la entidad. Y vuelve a hacer referencia al ciclo normal de la entidad, y recuerden que nosotros denominamos que es un periodo menor a un año, ¿ya? O que se mantengan fundamentalmente para la negociación. También aquellos pasivos que deben liquidarse dentro del periodo de un año, desde la fecha de los estados financieros, que es en caso de que el ciclo normal de operación sea mayor a un año. Adicionalmente puede ser un derecho incondicional para aplazar la cancelación de un pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Una obligación, por ejemplo, que nosotros tenemos con nuestros clientes, o para aplazar, por ejemplo, pagos con nuestros proveedores. Aquí podemos encontrar estas cuentas que están aquí, y para nosotros, como las que identificamos, serían obligaciones con instituciones de crédito u obligaciones con títulos de deuda, que para nosotros van a ser los bonos, que serían a menos de un año. Acreedores comerciales, otros acreedores, que podrían ser nuestros proveedores. Cuentas por pagar a entidades relacionadas. Dividendos por pagar, que aquí están los dividendos que nosotros utilizamos como asiento contable, que serían dividendos por pagar, aquí los encontramos. Impuesto a la renta y otros pasivos corrientes. Y al igual que los activos no corrientes, en los pasivos no corrientes serían todos aquellos pasivos que no corresponde clasificarlos como pasivos corrientes. Donde encontramos con características similares serían las instituciones de crédito, títulos de deuda, que serían bonos mayor a un año, otros pasivos financieros, u otras obligaciones que se tengan con instituciones financieras, provisiones y cuentas por pagar a entidades relacionadas, que estos serían nuestros proveedores. ¿Ya? Ahora, respecto a la última cuenta, que sería estados financieros, vemos el patrimonio, y corresponde al patrimonio de los accionistas de la empresa, ¿ya? Ojo ahí. Y es definido como la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos sus pasivos, ya que proviene de esta igualdad. Recuerden que es activo, o vamos a poner así. Vamos a escribir activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, según la norma, lo explica como la diferencia, la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos. ¿Ya? O sea, que sería el patrimonio igual a los activos menos los pasivos. ¿Ya? Aquí encontramos un sinnúmero de cuentas, donde nosotros básicamente hemos trabajado con tres, que sería capital pagado, otras reservas y resultados acumulados. Sin embargo, también nos encontramos con otros, que es, por ejemplo, el sobreprecio de venta de acciones propias, que es lo que hemos visto ahora en patrimonio, cuando se vende con una plusvalía. Las acciones propias de la cartera, cuando la empresa, según cierta norma, que se lo permita a esta sociedad, pueda comprar de sus propias acciones, como una recompra de acciones de la misma empresa. Reservas por ajuste de valor, se reajustan ciertas cuentas. Otras reservas, que recuerden, son aquellas partidas que tienen efecto en ORI. Resultados acumulados, que vendrían por las utilidades o pérdida del ejercicio, donde aquí se representan separado para poder determinar cuánto fue la utilidad del ejercicio del periodo y cuántos son los resultados acumulados de los periodos anteriores. Sin embargo, recuerden que esto es acumulativo, por lo tanto, al siguiente periodo esta utilidad va a estar incluida dentro de los resultados acumulados, y va a aparecer otra utilidad y pérdida de ejercicio. Y por último, los dividendos que se deban pagar, que recuerden, por sociedad anónima, representan el 30% mínimo.
¿ya? Ok, el último que nosotros deberíamos ver es el estado de resultado, que el estado de resultado es súper importante dado que siempre lo vamos a estar utilizando y vamos a estar construyendo ciertos proyectos en base a esto. También es una base para realizar un flujo de caja, por lo tanto, la utilización de estado de resultado es súper relevante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos los ingresos de la operación, los costos de las ventas, el margen, los gastos de de administración y comercialización. Ojo aquí que existe una terminología que es relevante que ustedes conozcan, luego cuando pasen a contabilidad gerencial lo comprenderán con mayor nitidez, pero es que costo no es lo mismo que gasto, ¿ya? Los costos de venta es un sacrificio por un beneficio, es decir, se están utilizando recursos de la empresa por un beneficio, que serían los ingresos o las ventas, mientras que los gastos no tienen un sacrificio, o sea, es un sacrificio de recursos, pero sin un beneficio directo, ya como la generación de ventas. Ya no está asociado directamente. Ya luego de esto tenemos otros ingresos, ingresos financieros, eh, otros ingresos financieros que no puedan ser categorizados como ingresos financieros, gastos financieros y otros gastos financieros. Normalmente nosotros utilizamos los gastos financieros y que son los intereses financieros, como por las cuentas. Otros gastos financieros, y aquí tenemos el resultado de inversiones, no, perdón, el resultado de inversiones con otras sociedades si es que se obtuvo ganancias o pérdidas, esto puede ser más o menos. Diferencias de cambio es distinto a corrección monetaria, ¿ya? Diferencias de cambio, por ejemplo, en divisas que se hayan, en instrumentos que se hayan vendido, por ejemplo, y que se hayan vendido con diferencias de cambio porque estaban en una divisa distinta, mientras que la corrección monetaria es aquellas cuentas que nosotros tenemos en divisa o unidades de fomento y que debemos ir ajustándolas. He aquí, por ejemplo, eh, cuando debíamos hacer ajustes, por ejemplo, en bonos, teníamos que hacer ajustes por UF en cada uno de los asientos. Bueno, aquí va y es una corrección monetaria en aumento o disminución. Tenemos otras ganancias o pérdidas, el impuesto a la renta, que es una disminución. Y por último, la utilidad del ejercicio o el periodo, ¿ya? Este estado de resultado es por función. Y ustedes verán que existe por función o por naturaleza. Nosotros utilizamos siempre por función y es el que financieramente analizamos, ¿ya? Entonces, yo les dejo esto como un resumen, pero básicamente lo que tenemos que ver es la circular, ¿ya? No importa cuántas veces leamos esto, vamos a seguir sin entender de repente ciertas cuentas. Por lo tanto, yo tengo para ustedes una circular, que esta circular es propia de la Comisión para el Mercado Financiero, propia de ella. Y bueno, nos presenta la introducción, cuáles son los estados financieros, nos determina las normas y la información requerida que necesitamos para esta presentación, qué significa la declaración de responsabilidad, por ejemplo, y los anexos que se deben, que presenta la circular, ¿ya? Ahora, aquí está cómo debería presentarse y no es arbitrario la construcción de ellos. Entonces, este sería como la página principal, la portada, donde están los estados financieros, la razón social y el RUT de los auditores, la carta de los auditores, y acá está la identificación de la empresa, ya, o sea, la razón social, el RUT, la fecha de inicio y fecha de cierre del periodo, el tipo de moneda, eso es súper importante porque
es necesario determinar si está en pesos, está en dólares, está en UF, y tipos de estados financieros que se van a presentar, ¿ya? Ahora aquí está el formulario. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Ya, entonces aquí se preguntarán qué son estos números. Estos números son cuentas que se utilizan en contabilidad para poder organizar las partidas, ya hasta se llaman partidas. Entonces hay software que, por ejemplo, hay uno que se llama Transtecnia, que es un software de contabilidad, donde ustedes lo que hacen es ingresar, por ejemplo, eh, depósitos bancarios y tienen que hacerlo a cargo de estas cuentas que están acá. O sea, dependiendo de a qué cuenta corresponda, se señala en este software cuál es la partida, ¿ya? Todos tienen un número distinto, por lo tanto es como su código de verificación y de esta manera el software identifica hacia dónde va dirigiendo esto y a qué monto va sumando, ¿ya? Entonces, este sería un, eh, una ficha de cómo se tiene que presentar. Acá están todas las partidas y si ustedes se dan cuenta es uniforme y es lo que vimos en cada una de las empresas con las cuales están trabajando, donde los presentan de esta manera. No aparece esta cuenta, pero esto es para el orden contable, ¿ya? Lo mismo con el estado de resultados, aparece ordenado por estado de resultados normal y el otro está por resultados integrales, cuáles son las cuentas que debe asociar. Si bien hay algunas empresas que esto lo tienen con mayor detalle, pero estas son las partidas que deberían existir, que se exigen. Acá está, bueno, medio dado vuelta el estado de cambio patrimonio neto, que es el que analizamos hace unos días, donde está el saldo inicial, el saldo final. Por otra parte, tenemos el flujo de efectivo, que es una derivación del estado de resultados. Entonces aquí, básicamente lo que dice el flujo de efectivo es cuántos son lo que ingresa y cuánto es lo que egresa de dinero en caja efectivamente. Entonces aquí tenemos recaudación por ventas, que no hayan sido al crédito, sino que hayan sido al contado. Ingresos financieros percibidos, dividendos, otros ingresos, pago a proveedores, remuneraciones, gastos financieros, dividendos, impuestos, eso en términos de operación de la empresa. También tenemos otro que es respecto al financiamiento, que sería acciones, recaudación por colocación de títulos de deuda, dividendos pagados, préstamos, eh, pago de préstamo a entidades relacionadas, por ejemplo. Y por otro tenemos la inversión, ¿ya? Aquí se hacen análisis respecto a la operación, al financiamiento y la inversión respecto a su flujo. Ahí hay análisis que se realizan, como CAPEX, por ejemplo, y analizan cada una de estas partidas por separado y además el flujo de efectivo en conjunto, ¿ya? Eso ustedes lo van a ver después, pero por si causa curiosidad en ustedes, ¿ya? Y aquí tenemos el saldo final del efectivo de un periodo a otro, anterior a actual. Y con esto se termina este estado financiero. ¿Ya? Ahora, este vendría siendo como el glosario de nosotros, que qué significa cada codificación. ¿Ya? O sea, primero la razón social, qué razón social es, qué root, la fecha, etcétera, y luego los estados financieros los presenta con un glosario. Entonces, ojo aquí que esto sería como su manual de aquí al futuro. Por ejemplo, que es efectivo equivalente efectivo, es tanto caja como depósitos bancarios a la vista, son inversiones a corto plazo de gran liquidez, eh, que tienen un riesgo poco significativo en cambios de su valor, por ejemplo, un depósito a plazo, pero un depósito a plazo que sea a corto plazo, ya, o sea,
menor a un año, ¿ya? O que tengan una mayor liquidez, por ejemplo, a 30 días, 60 días, que se mantengan, o aquellos que son como overnight, que se mantienen de un día a otro, ya, o sea, de una noche a otra, perdón. Ya, los activos financieros a valor razonable con cambio en resultados, aquí están todas las características de ellos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tienen alguno que hayan estado revisando con sus trabajos y que quisieran como eh, saber cuál es su definición. ¿Alguna que ustedes quieran saber? Disculpe, profe, no entendí la ¿Alguna pregunta. que según el trabajo que han estado realizando de desglose de sus estados financieros de las empresas de investigación y que hayan quedado con la duda de qué significaba? Y a pesar de haber leído la nota explicativa, no tenía aún sentido, No sabría decirlo. No me acuerdo. ¿no? Bueno, este sería su glosario, sería qué significa cada partido. Sería una guía para poder determinar el paso siguiente, que es un análisis, porque si no sabemos lo que significa, no sabemos lo que estamos contabilizando, es un poco difícil saber y determinar si la empresa ha mejorado o ha empeorado, ¿ya? Profe, ¿Sí? eh, es que igual lo sé, pero en realidad todos los estados financieros deberían tener los mismos términos Sí. o hay, ya, no es como que haya gente que le ponga distintos nombres o como No, no, tiene que porque sí o sí, sí o sí. exacto, lo que dice la norma, bueno, al menos en la sociedad anónima, es que debe regirse por esta ficha. ¿Ya? Y esta Mm, ficha no es arbitraria, sino que además sería como un compilado de todas las normas internacionales de contabilidad. Entonces, para poder ser comparables entre sí, para poder tener similares datos, por ejemplo, para toma de decisiones de inversión o financiamiento, deben presentarse de la misma manera. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, una empresa no podría considerar el banco como un activo no corriente, por ejemplo. no, claro, claro. Pero ¿Ya? igual de repente me refería como a los términos que usted Ah, ya, usa. no, deberían ser similares. Ah, ya, ¿Ya? ya. Igual pueden O sea, tener puede una que se coman variación. una ley, o sea, como una palabra o le Ya. cambien por otra, pero debería ser la misma bajo la codificación que tiene. O sea, Ujú. pensemos que estas codificaciones son unificadas para todos. O sea, es decir, ¿qué quiere? O sea, ¿a qué me refiero? Es que los sistemas contables tienen estos códigos. Ok, Entonces, como los tienen incluidos como en su software, deberían ser similares. ya. A no ser de que al momento de la programación se hayan equivocado, como de escribir, ¿ya? Ah, ya, ya. Pero la idea es similar. Aquí ustedes pueden, después, si quieren, revisarlo, como todo lo que pueden encontrar respecto a ellos. Por ejemplo, aquí yo les decía que podían hacer una recompra de acciones y es que corresponden a aquellas acciones propias de emisión que la empresa adquiera no siendo alguna de las razones contempladas en el artículo 27 de la ley 18.046, que es de sociedad anónima. Entonces, siempre y cuando cumpla con las razones del artículo 27, puede hacer recompra de acciones, ¿ya? Entonces ahí uno puede tener a su lado la ley, la circular y además un estado financiero. ¿Ya? Entonces, para que nos vayamos dando cuenta de que no es arbitrario y que básicamente nos permite un mejor manejo de la información, ya porque alguien ya hizo el trabajo de, de unificar esto, ya de que todo esté como en los mismos términos para que nosotros podamos tomar una decisión, ¿ya? Por ejemplo, los dividendos, se incluirá en este ítem la contrapartida a la provisión por el dividendo mínimo obligatorio
en el caso de que se hubiera acordado el pago de dividendos provisorios inferiores al 30%, ¿ya? Entonces, también se van a considerar los provisorios y en caso de que se haya determinado obligatorios menores al 30%. Profe, y Ajá. cuando los estados financieros se hacen en inglés, eh, también son como la traducción literal, ¿o no? Sí, es similar. A ver, La idea es que sea igual, la diferencia sería como la moneda, pero es lo mismo, ya. ¿ya? Así que ojo ahí porque, a ver, si a ustedes le llegan a presentar un estado financiero, vamos a hacer nosotros después un análisis, ¿ya? Como con estos números que nosotros nos presentan. Debemos entender que si nos presentan un estado financiero en una moneda, una divisa distinta, significa que el país tiene esa divisa, por lo tanto el análisis que nosotros debemos realizar es según ese país, ¿ya? No es según el país donde nosotros estamos, a pesar de que nos pueden determinar eso, pero eh, inmediatamente cuando nos presentan, por ejemplo, un estado financiero en dólares, significaría que la empresa tiene participación en mercados con dólares, ¿ya? O sea, que tienen una participación o que su matriz se encuentra allá, ¿ya? Básicamente la moneda igual nos identificaría el mercado en el cual se está transando y de ahí el análisis que nosotros deberíamos realizar, ¿ya? Bueno, les sigo mostrando esto para que se den cuenta de que está todo detallado, ¿ya? Bueno, y la idea es que ustedes lleguen hasta los estados de resultado tradicional, pero después está los estados de resultados integrales, ¿ya? Por ejemplo, revalorizaciones de propiedad, planta y equipo, variaciones a valor razonable de otros activos, otras partidas que se consideran acá. Y cambio en patrimonio, ¿qué significa cada uno? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, hagan el análisis ahora del cambio patrimonial y haya una cuenta o haya un título que no se comprenda, ustedes pueden llegar y buscar una mejor definición respecto a esto, como para que quede eh, con un lenguaje técnico, ¿ya? Eso, ¿alguna duda? No, profe. Ya, aclararles que no es que en el futuro de una prueba, por ejemplo, yo les vaya a decir cuál es la definición de efectivo equivalente efectivo y que se las tengan que aprender de memoria. No, esto es un glosario, esto es básicamente para su uso y para que lo determine. ¿Ya? La pregunta es, ¿para qué me sirve? ¿Ya? Porque ya está bien yo saber para qué podría, o sea, está bien que yo conozca cómo se realiza esto, que no es arbitrario y que la comisión se lo exige a la sociedad anónima. Pero le pregunto a ustedes, ¿para qué me podría a mí ser relevante, por ejemplo? ¿O qué actor debería ser yo para que esto sea relevante? Como la presentación de los estados financieros como tal, por ejemplo, así. Porque así nosotros lo vemos. Este SMU. Nosotros vemos, esto sería un estado financiero. La pregunta es para qué o para quién podría ser relevante esta información. O no sé, me dejó volado. Porque si tuviera el estado de resultado, o no, ahí sería como Como, alguien o que sea, quiere no me refiero invertir. como a la circular. No, bueno, ¿Ya? esto me ayuda a mí para saber de qué se determina. Ujú. Pero, ¿para qué me importaría a mí saber como sobre los estados de situación financiera, el estado de resultados? ¿Para qué? O para quién sería relevante esta información? ¿Para todos o, No. o para quién? Inversionista. Eh, Gente que, ah, que está interesada en invertir en la empresa, ¿Ya? ¿Para estudiantes quién como más? nosotros también. Ya, que somos, en este caso nosotros podríamos ser como investigadores. ¿Qué más? ¿Para quién más podría ser relevante esta información? Dijimos inversionistas, para para investigadores.
Para el Cuando- gobierno también, ¿no? para el gobierno. Sí. Cuando hacen esta cuestión de emitir el bono, presentan los estados financieros, ¿no? Ah, ya, así como No sabría, para no, la colocación de bonos, ya, sí, sí. pero para el Fondo Monetario sería como para esas Yo diría entidades. que es para buscar financiamiento. Ya, sí, eso. Ya, entonces también puede ser para bonos y entonces para entidades crediticias también, ya como bancarias, para buscar un financiamiento. ¿Para qué otra cosa más nos podría servir esta presentación o este orden que no exige? ¿A la Para la empresa le misma, sirve? eso iba a decir, para la misma empresa, porque organiza todo el tema monetario. Eso en términos como técnicos se llamaría una gestión del control. Ya, o sea, tendríamos un mejor control respecto a la empresa porque nos permite presentarlo de manera ordenada y también fácil un poco de lectura. Ya, o sea, imagínense que dentro de cada una de, no sé, el efectivo equivalente efectivo teníamos efectivo, depósito a plazo, otros activos que tengamos para negociarlos, por ejemplo. Entonces, ¿se imaginan esto fuera como con todas las cuentas que realmente podría tener la empresa? Y si nos ponemos a inventar nombres, esto podría llegar a ser muy, muy, muy desordenado. Entonces, esto le permite entonces, como general, a la misma empresa, a inversionistas y a quienes nos están financiando. ¿Ya? Y bueno, y por último, los investigadores. ¿Ya? Pero les hago una pregunta. Si yo les digo, por ejemplo, con estos datos que están aquí, ¿qué pasó del 2018 al 2019 en SMU? ¿Qué me dirían a ustedes? ¿Cómo qué pasó con su gestión? Ganó más efectivo. ¿No? Efectivo. Se lee 2018 a 2019. Ah, me equivoqué. Disminuyó. Ya. Gastó Disminuyó el plata. efectivo. Y bueno, así podríamos ir con cada cuenta, ¿no? ¿Ustedes creen que eso es óptimo? Como por ejemplo, vamos a hacer una presentación al directorio y vamos a estar leyendo esto con cada cuenta. No sé, porque igual también la deuda disminuyó. No, aumentó. Chuta. ¿Ustedes creen que alternativa A, tenemos que presentar los cambios de todas las cuentas? O B, tenemos que presentar ciertas cuentas. Claro, yo creo que Ciertas cuentas. estratégicamente sería ciertas cuentas. Ya, ciertas cuentas, porque si no, imagínense en una presentación, ¿cuántas diapositivas deberíamos tener para presentar todos estos códigos? Como efectivo, otro activo financiero, otro activo no financiero, y ir presentando como la variación, ¿ya? Entonces ahora la pregunta es, ya, ok, tenemos que presentar ciertas cuentas. Pero la pregunta ahora es, ¿la presentamos en qué unidad? ¿La presentamos en monetario o la presentamos en porcentaje o la presentamos en una razón financiera? O depende. Depende a quién se le presente, ¿no? Exactamente, depende de lo que nos estén pidiendo, porque de repente pueden que nos estén pidiendo, oye, ¿cuánto aumentaron las ventas? Bueno, yo se lo puedo presentar en porcentaje, pero tal vez me van a decir, ya, pero ¿cuánto significa eso? ¿Ya? Entonces, bueno, va a depender. Entonces, como depende de cada uno de los usuarios, la pregunta es, ¿cuántas alternativas tengo? ¿Cuántas combinaciones posibles puedo hacer de presentaciones? Si los usuarios son 3, ¿cuántas combinaciones podría llegar a ser? Alternativa A, pocas. Alternativa B, muchas. Disculpe, profe, no escuché bien. Imagínense que nosotros tenemos que hacer una presentación el mismo día a inversionistas, a alguien, a una institución donde estamos buscando financiamiento, a, no sé, al Estado, además a investigadores. ¿Cuántas combinaciones de presentaciones o cuántas combinaciones de resultados podríamos presentarles? Como en suma. ¿Ustedes creen que son muchas, pocas? Yo creo que hartas, porque al final son hartas personas y con conocimientos técnicos. Entonces van a pedir más allá de lo que uno de repente podría ofrecer como superficial.
Entonces imaginémonos el trabajo que hay detrás de eso. Hay un trabajo arduo, ¿cierto? Porque tendríamos que ponernos en el caso de cada uno de los sujetos a los cuales le vamos a presentar. Entonces la pregunta es, ¿existirá un análisis general que les sirva a todos? Y que, bueno, si necesitan más información, se la damos, pero ¿existirá un análisis general para todos los usuarios? ¿Qué creen ustedes? No lo sé. ¿Existirá algo que a nosotros nos diga como, mira, podemos presentar estos, como estos que están aquí, de cierta manera, o estas cuentas, las variaciones de estas cuentas, si lo queremos ver así, y bueno, si nos piden más información, la tenemos, pero con esto nos sirve para todos y el trabajo va a ser el mismo para todos. ¿Creen que existe? Sí. Yo creo que hay algunas formas de expresar así como los activos financieros, o ni siquiera los activos financieros, sino que las cuentas, de forma de que uno puede tener una idea más o menos de la salud, entre comillas, de la empresa, como, no sé, pero igual depende mucho de lo que estemos buscando. Si tenemos un test ácido, por ejemplo, no me va a servir lo mismo que lo que me sirve una rotación de inventario. Una rotación de inventario igual me dice cómo está la salud de la empresa, porque me dice cuántas veces cambia su inventario dentro de un periodo, pero me dice otra cosa de lo que me dice un test ácido, por ejemplo. Entonces depende de muchas cosas, aunque hay algunos activos financieros que nos pueden decir un poco cuál es la salud de la empresa en ciertos términos. Exactamente, yo creo que por ahí va el asunto, ¿ya? O sea, mire, imagínense, hay un documento, un informe que hace la empresa que es la memoria anual. ¿Quiénes creen que son los usuarios de las memorias anuales? Les voy preguntando. ¿Ustedes creen que les sirve? ¿Ah? ¿Los mismos inversionistas o de la gente que estamos hablando, no? Exactamente. Entonces, ahí ya hay un general, pero la memoria anual no nos presenta exactamente como la salud de la empresa, sino que nos presenta como la estrategia venidera de la empresa o la estrategia que tomó en ese periodo. Entonces, hay otro documento que se llama el análisis razonado, que es un documento de la salud financiera de la empresa para aquellos usuarios que necesiten esta información, ¿ya? O sea, esta información siempre se puede construir, siempre se puede desarrollar, pero imagínense si nosotros tuviéramos, no sé, 10 empresas que comparar, no tenemos tiempo como para gestionar el cálculo de cada una de lo que se presenta, probablemente nosotros vamos a ir a una fuente fidedigna de la empresa que son el análisis razonado. Entonces, claro, esto se ve muy lindo como de presentación, pero es para un orden. ¿Y el orden es para qué? Es para hacer un análisis y para ver esta salud de la empresa, ¿ya? Entonces, el análisis razonado es un análisis que ustedes pueden encontrar ahí mismo en la Comisión para el Mercado. Es exigido, como lo vimos en la circular. Y bueno, primero, tenemos que ver quién es SMU. Y SMU es participante de estas, o sea, es dueño de estas cadenas. Y aquí está su resumen en general, ¿ya? Nos presenta un resumen del análisis de resultados, cómo estuvieron sus resultados como respecto a sus ingresos, sus gastos, sus márgenes, en términos porcentuales, ¿ya? O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a ver esto, nos presenta, por ejemplo, los ingresos de actividad ordinaria fueron en el 2019 tantos millones y en el 2018 tantos millones. Y nos dice con un aumento del 0,1%. Con respecto al cuarto trimestre del 2019, los ingresos disminuyeron 1,6%. ¿Ya? Aquí está el cuarto trimestre del 2019, incluye el reconocimiento de tantos millones, nos explican básicamente lo que estamos viendo, ¿ya? Como en términos de ingresos, nos determinan los ingresos por cada una de sus cadenas, en los mercados, tanto chilenos como peruanos, y nos habla un poco un análisis descriptivo de los datos financieros, ¿ya? O sea, no vale solamente con decir, por ejemplo, que las ventas dado en el cuarto trimestre, dado el estallido social, tienen una disminución del 2%. No solamente nos importa eso, sino que además, o sea, no,
a lo que voy, no solamente nos importa decir que en las ventas hubo una disminución del 0,2%, sino que además nos importa saber por qué dice la empresa que fue, y ellos dicen que fue por el concepto de estallido social, ¿ya? Así con cada una de sus partidas, por ejemplo, aquí dice, la reducción de horarios que fue necesaria en todos los formatos para asegurar las condiciones de seguridad tuvo un impacto más relevante en OK Market, dado que hay mucho flujo de clientes a primera hora asociado al desayuno y al final del día. Los ingresos de telemercado, ¿ya? Aquí habla un poco de lo que sucedió y cuáles son la justificación de sus disminuciones, ¿ya? Así en cada uno de sus... sí. Profe, Ujú. no puedes, o sea, al final no se torna un poco subjetivo eso. Sí, pero tenemos que ver que esto es como de fuente fidedigna, ¿ya? O sea, es nuestra fuente objetiva, es la primera fuente la que nos está diciendo que es según estallido social. O sea, no es que alguien se levantó en la mañana y dijo, ah, mira, disminuyeron las ventas y esto fue por estallido social. Probablemente hay un equipo de investigación que hizo el análisis completo, ¿ya? Ahora, ojo aquí que cuando uno hace este análisis, previo al análisis hay otros análisis, ¿ya? Que son un poco más estratégicos, ¿ya? Primero se hace un análisis industrial. Y aquí, yo no sé si ustedes me corrigen o me cercioran, si ustedes conocen el análisis Pestel. Sí, Ya, ese es un análisis que se hace previo a un análisis financiero. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, por ejemplo, aquí habla mucho del estallido social, ¿ya? Justo en el cuarto trimestre del 2019. El contexto social es relevante, ¿ya? Porque de esa manera nosotros podemos explicar ciertos comportamientos en los números, ¿ya? Porque, miren, si nosotros somos súper objetivos, acá hay puros números, que son por conceptos de divisiones o por conceptos porcentuales de crecimiento y que como número no nos dice nada. Pero tenemos que tener un contexto, o sea, probablemente si yo le hubiera preguntado a ustedes, ¿qué pasó el último trimestre del 2019? Ustedes se hubieran acordado de las marchas, de los saqueos, por ejemplo, en general, como del estallido social, ¿ya? Y probablemente ustedes también estarían atribuyéndolo a eso, ¿ya? Sobre todo en temas como de comercio, de supermercados, de retail, que se vieron más afectados que otras industrias, ¿ya? Bueno, nos presenta, por ejemplo, la evolución de ventas por metro cuadrado, ¿ya? ¿Cuáles fueron las ventas o la variación de las ventas por metro cuadrado de los locales? Esto es relevante porque cuando uno hace, por ejemplo, una investigación de mercado o quiere hacer un plan de negocios, necesita datos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer una mejora, por ejemplo, en CMU, deberíamos conocer su negocio. Y para conocer su negocio, fuentes de información serían la memoria anual y un análisis razonado, ¿ya? Porque de esta manera nos permite conocer el negocio. O sea, por ejemplo, aquí dice, al cierre del cuarto trimestre del 2019, SMU cuenta con 513 locales en Chile, distribuidos entre Arica y Punta Arenas. Un aumento con respecto a los 505 locales a la misma fecha del 2018 y un total de 552.484 metros cuadrados. El número de locales al cierre del 2019 incluye 21 locales que no estaban operativos productos de incendios u otros daños de actos vandálicos ocurridos durante el estallido social en el cuarto trimestre del año. Los 21 locales correspondientes a 9 tiendas de Unimark, 5 tiendas mayoristas, 2 tiendas Albi y 5 tiendas de OK Market. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un análisis de la empresa que 21 locales fueron afectados y que no estaban considerados aquí. ¿Ya? Entonces probablemente vamos a ver un aumento, por ejemplo, en endeudamiento para la reparación de ellos o por la reapertura de ellos. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice cuántos locales, por ejemplo, en el trimestre de un periodo a otro, de Unimark, mayorista, y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo ha ido creciendo esta empresa, cómo ha ido haciendo su inversión. También podríamos un poco, ahí sí es subjetivo al investigador decir, mira, es más, no sé, tenemos
una mayor participación los Unimark, por lo tanto esperaríamos que representativamente Unimark tenga una mayor ponderación en ingresos, o el OK Market, por qué tiene mayor cantidad que los mayoristas, y ahí uno puede hacer como sus propios análisis. Ok, aquí van los gastos también, por ejemplo, gasto de administración y ventas. Respecto a las ventas, dicen que alcanzaron un 21,8% el 2018 y un 21,1% el 2019. Entonces, uno podría decir, ya se considera dentro del rango, o sea, no ha habido una variación tan grande respecto a los gastos de administración y ventas. Otras cosas, los gastos de distribución, gastos de administración, y así, ¿ya? Esto es dotaciones, márgenes. Esto a nosotros nos importa porque son márgenes. Por ejemplo, el margen de contribución es el ingreso menos los costos de venta. Entonces dice, el margen de contribución se expandió un 4% en el 2019, llegando a tantos millones sobre los otros del 2018. Medido como porcentaje de los ingresos. El margen de contribución alcanzó un 28,3% en el 2019 versus un 27,2% en el 2018. Ya, o sea, de partida en el año, como en general, hubo un mayor margen de contribución, por lo tanto, aumentaron las ventas, ¿ya? O disminuyeron los costos. Lo otro, con respecto al cuarto trimestre, el margen de contribución alcanzó un 29,2% de las ventas, un aumento del 6% con respecto al trimestre del 2018, cuarto trimestre del 2018. Entonces, a pesar de que cerraron sucursales por el estallido social, a pesar del estallido social o el panorama como general del mercado donde se encuentra, el margen de contribución aumentó. Entonces, probablemente los ingresos también aumentaron, ¿ya? Entonces, tal vez no deberíamos ver, o no, cuando analicemos, por ejemplo, el ingreso, no deberíamos ver una disminución. Y si vemos una disminución, debe ser porque los costos disminuyeron, ¿ya? Entonces ahí, esto nos permite dar nuestro propio análisis respecto a lo que estamos viendo, ¿ya? Ellos hicieron los estudios y nos permiten ver esto, ¿ya? Ahora, yo les preguntaba y nosotros llegamos a la conclusión de que deben haber ciertas cuentas o ciertos resultados que revelen una información como importante o relevante para los actores que estábamos hablando, o sea, inversionistas, alguien que está, instituciones crediticias, investigadores, por ejemplo. Y eso se encuentra acá. ¿Dónde está? Estos se encuentran aquí, que serían estos. Los indicadores financieros. Los indicadores financieros son indicadores de la salud o bienestar de la empresa. Yo los llamo como nuestro set de exámenes médicos. Cuando nosotros nos mandan al médico y nos piden que nos vayamos a tomar exámenes de sangre, por ejemplo, nos entregan un informe de un tecnólogo médico en el cual nos dice cómo están nuestros niveles de cada uno de los elementos que nos hayan evaluado. Luego nosotros lo llevamos a médico y médico dice cómo lo analiza. Para nosotros son números, ¿ya? Para nosotros son números y de repente no nos pueden explicar como tanto lo que está pasando con nuestro cuerpo, pero médico sabe qué es lo que está ocurriendo dado estos análisis. Entonces, este médico a nosotros no nos conoce como nuestro comportamiento alimenticio, nuestras rutinas, no sabe más allá de nosotros, ni sabe nuestro cómo sentir. Lo mismo pasa a nosotros con la empresa. Nosotros no estamos adentro de la empresa. Nosotros no estamos ejecutando las estrategias o realizando las estrategias día a día, pero sí tenemos estos datos. Entonces la pregunta es, ¿es importante estos datos? Sí, estos son los datos importantes que nosotros vemos para la salud financiera y los agrupamos en estos 5, que sería liquidez, endeudamiento, actividad, eficiencia y rentabilidad. Entonces, ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Para qué es importante entonces que una circular de la Comisión del Mercado Financiero nos diga cómo
presentar los estados financieros, presentarlos de esta manera, ¿para qué es importante entonces? ¿Qué relación tienen con estos indicadores financieros? ¿Cómo, profe? No comprendí bien la pregunta. Hoy día estoy haciendo pésimas las preguntas, lo siento. No son ustedes, soy yo. ¿Qué relación tiene que ustedes aprendan sobre esta circular de la Comisión del Mercado Financiero, donde es un glosario de cada una de las cuentas? ¿Qué sentido tiene para ustedes ahora, conociendo esto, leer los estados financieros? ¿Para qué les sirve? Siendo investigadores o siendo inversores, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes? Toma de decisiones. No escuché. O sacar, dijo toma de decisiones, ¿Ya? compañero. Y sacar conclusiones comparativas de la empresa, ¿no? ¿Ya? Ver si la empresa, entre comillas, de acuerdo a nuestros conocimientos, va creciendo, o cómo le afectan los problemas también presentes a la misma. Uh-huh. Por ejemplo, ya. Todos somos ingenieros comerciales. Probablemente cada uno de ustedes quiera desempeñar en un área en específico. Cada vez que van avanzando se van a dar cuenta de distintas áreas que podemos trabajar como ingenieros comerciales. La pregunta es, por ejemplo, ustedes van a estar en el departamento de marketing. Ya van a estar en comercialización del departamento de marketing. ¿Por qué podría ser importante que ustedes comprendan estos estados financieros? ¿Por qué es importante que ustedes comprendan los indicadores financieros? ¿O es un tema solamente de finanzas? No, que los financieros se hagan cargo de eso. Porque así se sabe a dónde hay que apuntar. ¿Ya? El marketing también como que tiene una función o un objetivo en base a cómo está funcionando la empresa. O sea, me refiero, si necesitan como captar proveedores o captar más a los clientes, etcétera. Tiene un efecto, ¿ya? Lo mismo pasa como, por ejemplo, si ustedes después quieran desempeñarse en cultura organizacional, en recursos humanos, la pregunta es ¿para qué? De repente ustedes, ojalá no se hagan esta pregunta nunca, pero es como ¿para qué me enseñaron a leer estados financieros? ¿Para qué me enseñaron indicadores financieros? Yo creía que eso era solo cosa de los financieros, ¿ya? Y es lo que está diciendo el compañero, y es que cada una de las unidades debería al menos tener un poco de conocimiento, sobre todo nosotros como comerciales que somos más de estrategia, entenderlos, ¿ya? Tal vez nosotros no vamos a ser expertos en todas estas, en cada una de estas cuentas, probablemente sí, el mayor trabajo lo va a llevar el Departamento de Contabilidad y Finanzas, pero nosotros debemos determinar, por ejemplo, la rentabilidad sobre los activos. Y la rentabilidad sobre los activos es la ganancia que me están dando mis activos. Entonces, por ejemplo, si yo soy comercialización, yo me voy a tener que encargar con mis estrategias de comercialización, tomar buenas decisiones para el uso adecuado de los recursos que yo tengo, ya para no tener capacidad ociosa. Entonces, vuelvo a repetir, ¿para qué es importante conocer esta circular para determinar cómo fueron creados los estados financieros? Es para entenderlos, ya para entender dónde afecta cada una de las actividades que yo hago. O sea, por ejemplo, si yo me demoro, yo soy analista, por ejemplo, de cuentas por pagar. Yo soy la encargada de pagar las cuentas a los proveedores. Si mi trabajo se demora, ¿a quién creen ustedes que qué indicador, así como solamente por intuición, estaría afectando? Si yo me demoro al pagar las cuentas por pagar, por ejemplo. No porque no tengo recursos, sino porque me demoro. ¿Cómo? Perdón, profe, pero ¿a quién afecta como persona? No, O como empresa, por ejemplo, en indicadores, ¿a dónde a se los vería? proveedores, ¿o no?
Ya, tiene una relación directa con los proveedores. Y aquí tenemos, por ejemplo, la rotación de cuentas por pagar, que es cuánto tiempo en un periodo, o cuántas veces rota dentro de un periodo, un ciclo, las cuentas por pagar. Si yo me demoro en pagarle por un tema como de gestión propia de mi trabajo, no de la empresa porque no tenga recursos, lo que va a pasar es que probablemente yo voy a pagar, no sé, en cada 60 días, por ejemplo. Y realmente yo podría haberles pagado cada 30 días. Eso afecta a la actividad de la empresa, a la eficiencia de la empresa. Entonces, cada una de las actividades que se ejecutan básicamente afecta a los resultados y al bienestar de la empresa. Entonces, ojo ahí, que no es solamente un tema como financiero, contable, que nunca más lo voy a ver, sino que es un tema que va como en las metas de cada departamento, ¿ya? Entonces, estos indicadores financieros se presentan como ciertas razones o divisiones o factores entre cuentas de los estados de situación financiera y estado de resultados, ¿ya? Lo podemos agrupar a grandes rasgos en 5, que sería liquidez, endeudamiento, actividad, eficiencia y rentabilidad. Esta empresa en particular me gusta porque lo presenta con como sus funciones matemáticas al lado y cómo se leen, ¿ya? O sea, por ejemplo, la rentabilidad de los activos se lee en porcentaje, es decir, que es un 1,66%, ¿ya? No sé, aquí dice el endeudamiento, por ejemplo. El endeudamiento se lee en veces, entonces 1,88 veces, ¿ya? Lo importante hasta este momento es que entendamos que existen estas familias que nos permiten determinar esta salud o bienestar de la empresa y que son para los usuarios que hemos estado hablando. O sea, el inversionista puede tomar información de aquí que sea relevante. A quien nosotros le estemos pidiendo financiamiento también va a tomar información de aquí. La pregunta es, ¿a cada uno de esos usuarios le sirve todo lo que está aquí o solamente algunos? No, pues no les sirve todo, pero claro, en el enfoque que ellos necesitan, les sirve. Exactamente. Probablemente, ya dijimos, a quien le estamos pidiendo un financiamiento no necesita la misma información que a alguien que está invirtiendo o a un investigador. Pero la empresa se encarga de presentar estos 5 grupos para poder, a grandes rasgos, satisfacer como las demandas de ellos, ¿ya? Para presentarlos. Ahora, si yo soy un investigador y quiero saber cuánto fue el crecimiento de los intereses propiamente tal como gastos financieros, bueno, yo seré el encargado como investigador de ir a buscar esa información. Pero la empresa se encargó a grandes rasgos y en general de entregarme esa información para que yo no la esté construyendo y me está diciendo cómo la construye. Incluso si yo quisiera, la puedo corroborar, ¿ya? Otro tema importante es, por ejemplo, dijimos acá, ya, el efectivo disminuyó del 2018 al 2019. ¿Qué creen ustedes que es mejor? Si estamos en una presentación y justo nos preguntaron, oye, ya, dime, ¿cuánto varió el efectivo equivalente efectivo del 2018 al 2019? ¿Cómo creen ustedes que es mejor presentarlo? ¿En unidades monetarias, decir que disminuyó casi 30 millones o 28 millones? ¿O es mejor representarlo en porcentaje? En porcentaje, ¿Por qué en porcentaje? porque es menos chocante y es como más, ¿cómo digo? Cuantilizable, no, como más entendible, porque si uno Ya, dice eso. disminuyó 30 millones, como que Ya, no, pero ¿de cuánto? Así como, ¿de qué me estoy hablando? ¿Disminuyó 30 millones de 100 millones o de 40 millones? No es lo mismo. Mientras que un porcentaje nos entrega un mejor entendimiento y es un poco universal, o sea, no un poco, es universal. O sea, uno llega a entender si está en una reunión, no importa de qué departamento sea, entendemos que un 100% es un 100%. ¿Ya? Y entendemos que si disminuyó, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo como a grandes rasgos, fue 50 dividido en 82 menos 1, disminuyó casi un 39%. Entonces uno dice un 39% de 100%. Ya es un poco como más chocante que 30 millones.
Ya uno diría, ya, podemos hacer algo al respecto. Ahora, eso sería un análisis horizontal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Un análisis horizontal es un análisis que es porcentual, pero que es de un periodo a otro. Entonces nosotros podríamos hacer un análisis horizontal de todas las cuentas, si nosotros somos investigadores, porque ya entendimos que la empresa a nosotros nos entrega esto, y nos entrega este mapa, o sea, nos entrega estos indicadores que nosotros podemos utilizar. Pero tal vez yo quiero saber cómo estuvo la eficiencia de ciertas cuentas de un periodo a otro, entonces voy a hacer un análisis horizontal de un periodo a otro. Entonces, por ejemplo, el efectivo equivalente efectivo disminuyó un 39%. El inventario, por ejemplo. El inventario, si se dan cuenta, pasó de 194 millones a 195. Entonces, en este caso, la empresa aumentó su inventario en un 0,5%. ¿Ya? Y así con cada una de las cuentas que probablemente a nosotros nos pueden estar interesando. Por ejemplo, cuentas por cobrar, que serían nuestros clientes, disminuyó, es decir, la gestión de cobranza estuvo exitosa porque disminuyó. Entonces pasó de 8.739.000 a 1.525.000. Entonces 1.525.000 dividido en 8.739.000 menos 1, disminuyó un 82%. Entonces, uno podría ir como cuenta por cuenta, o las cuentas más relevantes para nosotros, e ir determinando, por ejemplo, cómo varió, ¿ya? Eso sería un análisis horizontal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero saber, o cómo lo harían ustedes si yo quiero saber de mi activo circulante total, de mi activo corriente total? ¿Cuánto representa mi efectivo y equivalente efectivo? ¿Cómo lo haría? Si quiero saber de mi activo corriente total o de mi activo total, ¿cuánto representa el efectivo? ¿Cómo lo harían? Como regla de 3 con el total de activos, ¿no? ¿Ya? Más que regla de 3 sería como ver cuál es la ponderación, ¿ya? O sea, yo diría, por ejemplo, o bueno, sí, regla de 3 considerando el activo como un 100%. Uno diría, por ejemplo, ¿cuánto es mi efectivo del activo total? ¿Ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Uno diría, 50.810.000 son X porcentaje y 2.077 millones son el 100%. Entonces sería los 50.810.000 por 100% dividido en los 2.077 millones. Entonces uno podría dividir eso, hacer ese cálculo. Pronto vamos a hacer esto todo bien matemático, ya esto es como más conceptual, pero sería 50 millones por 100 dividido en 2.077. ¿Ya? No, me equivoqué. 50 millones por 100 dividido en 2.077. 2,54. Algo está haciendo mal. Bueno, 50 dividido en... un 24%. ¿Ya? Esto de esto es un 24%. No, mucho. A ver, 362 dividido en 17. Ya, mira. Por ejemplo, el activo corriente, que son 362 millones, es un 17% de este total. Ya entonces nosotros diríamos que un 82% es activos no corrientes. ¿Ya? Ese análisis que uno hace tomando este total o lo que ustedes quieran determinar, eso se llama un análisis vertical, ¿ya? Que es analizar el mismo año con respecto a un total de ese año. Normalmente se hace con las ventas. ¿Cómo se hace con las ventas? Uno toma este estado de resultados y dice,
que las ventas o ingresos son el 100%. Y ahí va haciendo un desglose hacia abajo respecto a las ventas, ¿ya? Entonces, las ventas son un 100%, ¿cuánto es el costo de venta? ¿Cuánto es la ganancia bruta respecto a las ventas? Ya, eso se llama análisis vertical, ¿sí? ¿Alguna duda conceptualmente, más que matemáticamente? No, profe. No, entonces les voy a preguntar, ¿qué es un análisis horizontal? Comparación con respecto al año anterior, ¿Ya? ¿o ¿Qué no? significa qué significan los indicadores financieros? ¿O para qué sirven los indicadores financieros? ¿Para qué sirven? Para conocer la situación de una empresa. Ya, súper bien. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Ahí son muchos. Ya, pero como por ejemplo, La empresa, inversionista, ¿cómo se llama? Investigadores. ya, a quienes estamos pidiendo financiamiento, por ejemplo, bancos, eh, go- eh, Estado, por ejemplo, a través del Servicio de Impuesto Interno también le importa. Em, ¿Qué tipo de información entrega la memoria anual? ¿Cualitativa o cuantitativa? En general. Ambas, ¿no? Ya, ambas, muy bien. ¿Y respecto a qué? ¿Respecto a la estrategia, o sea, a los resultados financieros o a la estrategia de la empresa? La estrategia. Súper. El análisis razonado, ¿qué tipo de información entrega? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Cuál, perdón? No escuché bien. El análisis razonado. Ah, Cuantitativa, ¿no? Ambas. Ah, chuta. Acuérdense que nos entregaba datos, por ejemplo, esto pasó por el estallido social. Ah, es lo mismo que el anterior. Sí. Y lo último, el análisis razonado entrega información sobre la estrategia de la empresa y sus resultados o los resultados financieros. ¿Cómo fue? El análisis razonado entrega información sobre la estrategia de la empresa o los resultados financieros. resultado. Resultados. Súper. Y por último, ahora sí que es último, ¿qué significa un análisis horizontal, o vertical, perdón? Comparar con el mismo año. Respecto a un total. Respecto a un total. Súper. Y tanto el análisis razonado como análisis vertical, ¿cuál es la unidad en la que se presenta? ¿Se presenta en moneda o se presenta en porcentajes? ¿Monedas? En porcentaje. Ah, chuta. Porque acuérdense lo que decía el compañero, es de mejor entendimiento. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda para cerrar la clase de hoy? No, en realidad no. ¿No? Una duda así como más, sí, como externa, es que, ¿qué le iba a decir? Ya, es que mi mamá tiene una empresa, entonces hace poco me iba a mostrar como temas de contabilización y etcétera. Entonces quería preguntarle si podía algún día preguntarle. Sí, pregúnteme y si yo no le puedo contestar, le preguntamos a los otros dos profes, que tienen como, son contadores, entonces tienen un poco más de información técnica. Oh, ¿Ya? súper, sería genial. ¿Sí? Sí, que para Ya. ejercitar y eso. Súper, sí, escríbame y vemos que si lo puedo ayudar yo o ya le preguntamos a los otros profes. Ya, perfecto. Muchas gracias. Eso. Ya chicos, damos por terminada la clase de hoy, voy a dejar de grabar, voy a subir hoy día la grabación, le subo también la circular y el análisis razonado si lo desean. Eso, que estén muy bien.